Bien, ¿qué tal televidentes del canal CNC? Bienvenidos al noticiero. Aquí tocamos siempre temas que son de interés a la opinión pública. Hoy, en el enlace nacional de los canales CNC Plus, la doctora Piedad Correal Rubiano, representante a la Cámara. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, Alex, un saludo muy especial para ti, para todos los quindianos, muy contenta de estar aquí en este extraordinario programa. Le tocó ser ponente de la reforma a la justicia. Sí, estoy muy contenta porque esos son los temas que a mí me encantan precisamente. Fui designada ponente por parte de la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional, junto con otros 3 ponentes. Es una reforma que ya pasó el debate, el primer debate tanto de la Comisión Primera Constitucional como plenaria de Senado, ahora ya nos llega a la Cámara, y si pasa estos 2 debates ya tendremos una reforma a la justicia. Pero lo más importante es una reforma que se ha hecho precisamente para descongestionar la justicia, eso es lo más importante. Hay que descongestionar la justicia porque tenemos actualmente más de 3 millones de carpetas en la Fiscalía General de la Nación sin poder adelantar ningún tipo de investigación. Por eso es que hoy en día hay tantos delitos que la gente dice, no, pero ¿para qué denunció uno si no hay justicia? Hay denegación de justicia. Y eso se debe a que hay un colapso en el sistema penal acusatorio. Es decir, lo que se esperaba del sistema penal acusatorio hoy en día, pues no está dando resultados y se está dando únicamente la investigación de lo que tiene que ver con lo que es la flagrancia. Los delitos en flagrancia se investigan rápido, pero hay otros delitos que no. Entonces esta reforma de la justicia es muy importante porque tiene que ver con la prueba anticipada del proceso, con los preacuerdos, precisamente, y poniendo unos límites a los preacuerdos para que la persona que quiera confesar un delito y que quiera colaborar con la justicia en el principio de oportunidad, se le den unos términos y se recaude la prueba de manera anticipada sin necesidad de ir a un juicio, para que efectivamente descongestionamos justicia, se aceleran los procesos y se pueda tener una pronta administración de justicia. Entonces soy ponente, muy contenta, ya la semana entrante radicamos la ponencia positiva y lo más importante, Alex, como me gusta a mí, concertado con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía General de la Nación y con la ministra de Justicia. Es una reforma que llena las expectativas y los consensos de los operadores de justicia y por eso estaré como ponente ayudando para que salga lo más rápido posible. Una de las preocupaciones, doctora Piedad Correal, y lo sabe usted como colombiana, es precisamente dentro de la administración de justicia, lo flexo que termina siendo la justicia con algunos delitos, con el ladrón que se vuelve reincidente, que vuelve y comete el mismo delito, que lo capturan, que lo recapturan, pero que finalmente en los estados judiciales termina quedando en libertad y volviéndose un reincidente descarado finalmente con la sociedad. Dentro de la reforma a la justicia, ¿se va a penalizar más esos delitos menores? ¿Se les va a dar, digamos, una pena coherente con lo que esperan los colombianos a los delitos menores? Pues esperamos poderlo nutrir en el debate. Lo que nos han presentado la Alta Corte con la Fiscalía tiene que ver es con acelerar los procesos que están actualmente. Es decir, los que están represados. Los que están represados por principios de oportunidad, prueba anticipada dentro del proceso, los acuerdos, lo más importante, las reparaciones integrales que tienen que ver para reparar a las víctimas. Eso es lo que tiene que ver. Pero yo he sido una de las personas que siempre he hablado, es que por ejemplo, los hurtos y hurtos calificados inclusive, que son repetitivos, entran y salen, y hay personas que tienen hasta 10 entradas por el mismo delito y no pasa nada porque que no le aparece ningún tipo de antecedente. Yo pienso que en eso, en la reforma anterior que había pasado el ministro o exministro, el doctor Osuna, en una audiencia que hice aquí en el Quindío con el Tribunal Superior del Quindío, los jueces de ejecución de penas, los jueces especializados y los jueces de control de garantías, habíamos llegado inclusive a unas sugerencias respecto a eso que tiene que ver para que la gente vea la administración de justicia y que estas personas que les gusta estar delinquiendo pues queden de una vez con una medida de seguridad para que exista precisamente esa correcta administración de justicia que esperan los miles y miles de ciudadanos. Yo sé que esto lo podemos ir introduciendo a través de proposiciones en esta reforma, pero inicialmente lo que tiene que ver es con descongestionar lo que tenemos.
El país inició y hace 22 horas exactamente el presidente de la República publicó un comunicado de prensa que dice que la consulta popular va y que ya es una decisión tomada del gobierno nacional, más allá de las determinaciones que puedan ocurrir o no con la reforma laboral en el Congreso de la República y con las otras reformas que además están en proceso, como la reforma de la salud, doctora Piedad. El ministro del Transporte, el ministro del Interior, Fernando Benedetti, ya han dado a conocer cuáles serían básicamente las preguntas que se tendrían en cuenta los colombianos para esta consulta popular. Ha dicho, además, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que esta consulta popular le puede costar a los colombianos cerca de 700.000 millones de pesos, lo que es una cifra enorme cuando nos enfrentamos a un gobierno que no tiene recursos, por ejemplo, para financiar el ICETEX, bajo la posición de la representante de la Cámara por el Quindío. No, Alex, bajo su posición política, esta consulta popular, ¿cuál es su opinión al respecto? terrible, terrible me parece. Las personas que salgan a apoyar esa consulta me parece terrible, porque es que es una falta de respeto que se está dando en el Congreso de la República, contra una de las ramas del poder público, la independencia. Es que si el Congreso la hundió en Senado, yo siempre lo dije, no están concertando las reformas. Es que el gobierno actual pasa una reforma laboral que no es concertada con los gremios. De ninguna manera. La anterior ministra de Trabajo hizo unas reuniones con los gremios, pero al comienzo y después ni los volvió a tener. Y de lo que ellos sugirieron no fueron involucrados en la reforma. Lo mismo que pasó con la salud. La salud, pienso que el Senado, al parecer, hay ponencia negativa para hundir la salud. ¿Por qué? Porque no se reunieron, terminaron reuniéndose con las EPS, no se reunieron con las asociaciones de pacientes, con los especialistas, con las IPS, como tiene que ser. La Corte tuvo que entrar, Alex, tuvo que entrar a dar unas órdenes y decir, mire, por favor, actualice la UPC porque usted está acabando con el sistema, no la ha querido actualizar, y haga unas mesas de concertación. La instaló a regañadientes el ministro de Salud porque no quiso durante el debate de la salud, por eso yo la voté negativa, no quiso darle cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, solamente regañadientes. Cuando le iniciaron un incidente de desacato por parte de la Corte, ahí sí citó la mesa, y citó a medias la mesa, y dos, la instaló diciendo, yo no me muevo de aquí, ese es el valor de la UPC, gústeles o no les guste. Entonces, aquí estamos jugando. Entonces, cita unas mesas por darle cumplimiento a las órdenes de la Corte. Y así fue la reforma a la salud, impuesta por el ministro de Salud, por el gobierno, y obviamente pues ellos tienen una mayoría en Cámara, muy lamentable, pero ya el Senado pues obviamente es más riguroso en esto. Entonces, en lo de la laboral no se concertó, y él que salía a decir, vamos a la consulta popular porque es un populismo, él dice, voy a preguntar, Alex, si quieren que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde. Pues es obvio, es que eso no lo tiene que preguntar colombianos, quindianos, eso no hay necesidad de preguntarlo porque la reforma, eso termina a las 6. Si tú entras a las 8, trabajas hasta las 12 y luego de 2, trabajas hasta las 6, pare de contar, es que esa es la jornada laboral actual. Él no necesita una consulta. Él dice, no, pero es que dejamos que fuera hasta las 7, los recargos ya nocturnos. Lo que él tiene que preguntar es si está de acuerdo, es que hay una reforma que pasó el Partido Verde, que es muy buena, inclusive ya la radicó, laboral, de iniciativa del Partido Verde, donde habla de unos sectores para que no se vean afectados. Con eso de los recargos nocturnos, que pueden acabar con microempresas y acabar con empleos. Eso es lo que ellos no entienden. Como por ejemplo, si tú comienzas a las 5 de la tarde a trabajar, Alex, ¿es justo que tengas un recargo a partir de las 6? No. Actualmente el recargo es a partir de las 9 de la noche. ¿Qué pasa, doctora Piedad, cuando usted pone la carga impositiva en manos del empleador? Del empleador como tal, del empresario, por ejemplo, como tal. ¿Es el empresario el que se ve afectado con este tipo de reformas que propone el gobierno? Exacto, porque es que mire, y genera desempleo. Una microempresa, es que él habla que es que los empresarios tienen que contribuir con los trabajadores. Yo estoy de acuerdo. Pero él habla, la palabra de empresarios es como si fueran unas grandes empresas. Él está afectando a la microempresa, la que tiene 1 o 2 trabajadores, y está afectando con esa reforma laboral que aprobó la Cámara, es a las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, hasta 9 trabajadores.
¿Quién no está de acuerdo con la laboralización de los jóvenes del SENA? Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué dije yo en mi exposición? Los jóvenes de SENA, qué bueno que les paguen mientras estudian, pero ¿por qué él tiene que asumir la laboralización? Actualmente la empresa paga, los que tienen 9 o 10 trabajadores en adelante, un trabajador, 19, 2 trabajadores, 30, 3 trabajadores, es cada 10. Entonces, se pagan los salarios de esos trabajadores, pero ellos quieren hacer mediante esa reforma laboral que se laboralice, es decir, se le pague prestaciones y seguridad social a estas personas que muchas veces el estudiante en la etapa de aprendizaje no va ni siquiera a la empresa. ¿A quién va a afectar? A la pequeña. Entonces, ¿qué están diciendo las pequeñas empresas, las pequeñas? Ah, si esa reforma sale, entonces para yo no verme obligado a cumplir con eso, entonces no tengo 10, sino que tengo 9, o no tengo 9, sino que tengo 8 trabajadores. No entiendo. Empiezan a sacar. Por eso el cálculo que ha hecho Fedesarrollo y las empresas de este país es que se perderían 850,000 empleos, que son las pequeñas empresas que tienen hasta 9 trabajadores. Entonces, de una vez empiezan a sacar los trabajadores. Entonces, ¿por qué él, con ese populismo, viene a decir que entonces llevémoslo a la consulta? ¿Usted quiere que se le pague seguridad social a los del SENA? Pues obviamente que sí, todo el mundo va a responder que sí, pero ¿a cargo de quién? Acabando la microempresa. Yo propuse, ¿por qué no lo asume el Estado? Hagamos una cosa, inclusive hablé con el ponente, uno de los ponentes del pacto histórico, yo le dije, venga, lleguemos a un acuerdo. Cuando sean pequeñas empresas, deje que ellas sigan pagando la parte que sea laboral cuando el joven del SENA va a la empresa a trabajar. Es que hay en una etapa ese aprendizaje que no va, y la otra sí va. Si va, debe pagar la seguridad social y todo, pero si no va, asuma el Estado ese pago. Y ya una empresa, ya mediana empresa, esa sí que lo asuma todo, porque una empresa que tiene más de 100 trabajadores, pues no va a tener problema, porque pues tiene con qué, tiene el músculo. ¿Cuál es ese gran problema que tiene la reforma laboral? Más allá de las peticiones, hoy se reunió precisamente el ministro Antonio Sanguino con FECODE. Ellos están en un proceso de socialización en las diferentes regiones, han creado una especie de comité por el sí de la consulta popular, pero viéndolo desde el punto de vista más académico, doctora Piedad Correal, ¿cuál es el gran problema de la reforma o de la consulta popular bajo la coyuntura del Estado colombiano actual? No, tenaz, porque fuera de eso, porque es bueno explicarle a la gente cuál ha sido la diferencia y por qué lo hundió el Senado. ¿Por qué hundió esa reforma? Que no se concertó. Lo que pasa es que con la opinión pública se vuelve un problema porque consideran que la oposición ataca la determinación del gobierno en algunos sectores. No. A la gente le tiene que quedar claro, mire, yo estoy haciendo oposición al gobierno, yo, Piedad Correal, soy de pronto la única del Partido Liberal que hago oposición de las reformas que no son concertadas. A mí no me gusta nada impuesto, a mí me gusta todo habladito y con todos los sectores. Ese es el problema que tiene el gobierno de Petro, que no concerta, él llega y ¡pum!, y es así. Y lo de la consulta, entonces como lo hundieron en Senado, que no han explicado el por qué pasó con ellos, salen y dicen, es que no quieren los opositores que los del SENA tengan laboralización. Falso, eso es una falsedad como lo presenta, porque escucha, Alex, lo que yo acabo de explicar. 2, lo de la jornada. Si empieza a las 5, pues ponga, le dijimos, déjelo a las 8, está actualmente, que empiece el recargo a partir de las 8 para los que empiecen a las 5. Era una cuestión de concertar para que no se afecten ¿quiénes? Las empresas de vigilancia, el sector hotelero, los restaurantes, los bares, las discotecas, porque tenemos un gremio que genera mucho empleo en esos sectores y que se están oponiendo. Entonces lleguemos a un acuerdo, eso era todo lo que se buscaba. Ese rifirrafe entre el gobierno nacional y el Congreso ha hecho que las reformas, digamos, vayan a un paso más lento. Hablo, por ejemplo, de la reforma a la salud. No, y te voy a contar algo, ya para terminar en la parte que me preguntabas de la consulta, vale 700.000 millones de pesos y ellos salieron fue a hacer campaña. Ellos salieron fue a hacer campaña anticipada. Es decir, este año yo creo que no vamos a tener un gobierno eficiente con tantas necesidades que tiene el país. Y permítame, y 700.000, y tú lo acabas de decir, no hay plata para el ICETEX, para los jóvenes, no hay plata para actualizar la UPC. Lo peor, no hay plata para la seguridad. Tenemos falta de mantenimiento, equipos del Ministerio de Defensa, y usted mire que estamos perdiendo territorios. Yo he sido opositora en plenaria de Cámara
que estamos perdiendo el año en seguridad. Mira, ya secuestros, uno masivo hace poco, cinco personas secuestradas, las familias enteras, ya estamos volviendo a que no podemos salir por las carreteras. El caso de este quindiano de Montenegro, que fue asesinado por el Frente Amplio Izquierdo, no hará 2 meses, en Tuluá, en el Valle del Cauca, por solicitarle, lógicamente, una vacuna, como nosotros la conocemos popularmente. Y Cauca lo tenemos perdido. Yo en este último debate de control político que le hicimos al ministro de Defensa, que yo lamentablemente no pudimos hablar porque nos hicieron una abogada, nos levantaron el quórum y no pudimos hablar, pero yo fui y me le acerqué al ministro y dije, ministro, usted no puede hablar aquí que las cosas están mal porque están mal, que están bien porque están mal. Y me atreví a decirle, mire, perdimos el Cauca. Y ahí había un senador del Pacto Histórico y me refutó y me dijo, ¿cuál? En el Cauca no está perdido. Y le dije, no, entonces ¿usted en qué país vive? Porque lo que uno ve en el Cauca es terrible. Es terrible. Entonces, Alex, yo de seguridad hace un poquito, el Catatumbo, desplazamiento forzado, y lo peor de todo es que el Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de sacar un informe. La crisis humanitaria más grande que haya tenido el país fue en el año 2024, el año pasado, por los desplazamientos, dice la Cruz Roja, desplazamientos masivos, reclutamiento de menores, homicidios. Entonces, ¿de qué paz total estamos hablando? Delicado. Y para eso necesitamos fortalecer la fuerza pública, pero él no, le interesa más hacer su consulta para hacer su política, creando unos sofismas que no son ciertos, oponiéndose al Congreso y destinando 700.000 millones de pesos que los podía destinar para que los jóvenes de este país puedan estudiar, que tienen créditos con el ICETEX, y se los quitó. Con el agravante que este informe del CICR dice que el reclutamiento de menores, niños entre los 7 y los 14 años, se ha incrementado cerca de un 35% en zonas de conflicto, lo que es sumamente delicado para el país. Yo quiero preguntarle a la doctora Piedad Correal, para ir terminando ya la entrevista, sobre la ley Arlés, de la cual usted es la única ponente, la autora de esta ley, que busca ejemplarizar las penas a estos conductores irresponsables, borrachos, que generan tantos incidentes en las carreteras del país. Ya pasó en Comisión Primera Constitucional, ¿cierto? Es una muy buena noticia. Sí, estoy muy contenta porque ese es un proyecto de mi autoría. La verdad, esto pues lo vivimos los armenios, ese nefasto accidente donde perdió la vida Arlés yendo a trabajar en su motico, y donde pues lamentablemente la persona, sabemos que venía en estado grado 3 de embriaguez, había podido ocasionar un accidente mayor, porque tengo conocimiento que acababa de pasar por ahí la procesión, y yo viendo que se acercaba ya un año de ese nefasto accidente, pues yo le quería hacer un homenaje a Arlés. Yo conocí a Arlés, era mi amigo. Cuando uno iba bajaba ahí en ese supermercado, siempre lo atendía a uno con tanta discreción, tanta humildad, y hablé con la esposa, con Martica, y le dije, Martica, ¿usted permite que yo quiero sacar una ley? Porque yo no considero que ese tipo de accidentes se puedan calificar como un homicidio culposo o lesiones culposas, porque abarca las dos, porque tenemos mucha gente parapléjica, gente con discapacidad, debido a personas en estado de embriaguez que los levantan, los dejan tirados en el suelo y queda culposo y no pasa nada. Entonces son penas mínimas, la mayoría excarcerables y otras con medidas de aseguramiento en la casa. Entonces yo me puse a buscar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y vi cómo la misma Corte conminaba y decía, en muchos de estos casos debe de calificarse es un dolo eventual. ¿Qué es un dolo? El dolo es donde la persona tiene la intencionalidad de producir el daño al bien jurídico tutelado, como el derecho a la vida, en este caso, y sin embargo, y lo produce y lo hace. ¿Y por qué se habla que es eventual? Porque usted sabe que va a tomar licor y que usted podría ocasionar un accidente si llega a estar en estado de embriaguez. Entonces, usted puede ocasionar un accidente y dañar ese bien jurídico tutelado, y sin embargo lo hace, por eso se llama eventual. Podría hacerlo, pero tomo la decisión de tomar y de manejar, por eso se llama dolo, tiene la intencionalidad, lo hace. ¿Puedo preverlo? Sí lo puedo prever,
¿Lo estoy previendo? Sí, lo estoy previendo y tengo la intencionalidad de hacerlo eventualmente porque decido tomar e ingerir licor. Esto ha sido uno de los análisis que ha hecho la Corte Suprema de Justicia y es una ley de 3 artículos que lo califica es para que en un momento dado la Fiscalía mire y ya se diga que se tipifique, obviamente que se llenen los requisitos establecidos para que sea un dolo eventual, que da penas de 17 años, parte de ahí, la mínima, la otra parte de 4, 5 años, 6 años. Entonces, lo que queremos con esto es elevar y ya después usted en las negociaciones, aceptar su culpabilidad y todo, pues quede al menos con la mitad y quede con medida de aseguramiento y cumpla una parte en establecimiento carcelario. Eso es lo que quiere esta ley y con la presidenta de la Comisión Primera Constitucional le dije, por favor, les cumple un añito de fallecido, métamela en el orden del día, me la metió en el punto 16avo, yo dije, esto nunca, no lo vamos a conocer, entonces metí una proposición y todos los colegas de la que somos alrededor de 37 me votaron la proposición positiva para pasarlo del punto 17avo al punto 3º, porque yo pues por respeto no quería meterme con el primero y el segundo, me lo metieron de 3º con la proposición, la votaron y lo logré subir y resulta que ese día no estaba el ponente ni de la primera y hubo excusas de la segunda proyecto de ley, entonces me dijo que quedó de primero, quedó de primero, entonces muy contenta porque lo expliqué, presenté los videos del accidente de Arles, lo presenté y fuera de eso presenté accidentes que ha habido en la costa, en Medellín. ¿Cuántos Arles no hay en este país? ¿Cuántos Arles? Entonces yo muy contenta, unanimidad te cuento, por unanimidad. Entonces ahora ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Ya en plenaria, porque sigo siendo ponente única, hacer lo que me lo agenden en la plenaria, ahí hay que hacer todo un lobby, porque te cuento una cosa, Alex, ahí yo creo que tenemos más de 400 procesos en plenaria retenidos que no hay que darles trámite. Que darles trámite y que son antiguos, pero pues aspiro que el futuro presidente de la Cámara me lo pueda agendar y sea de los primeros. Qué bueno. Esos de puros acuerdos ahí, y si lo sale, yo ya pasaría a Senado, y Senado, tengo amigos de todas las bancadas de Senado, y yo sé que, y presta, como tiene que ser, Alex. ¿Y sabes yo qué creo? Creo que la mayoría de los colombianos la acompañan, porque sí. la ley Arles se parece mucho al reclamo en aquel momento de la senadora Jiménez, sin tener que ver el uno con el otro, pero esta ley Arles ha movido coyunturas, ha movido esperanzas, ha movido a la ciudadanía con miras en eso, en que las personas se conviertan en ciudadanos responsables, en que no conduzcan sus automóviles borrachos, en que haya penas ejemplarizantes para Exacto. este tipo de casos. Doctora Piedad, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, y decirle a los quindianos que estamos haciendo un trabajo de verdad muy, muy juicioso, y lo importante es dejar huella y creo que me la he ganado en la Cámara. Hay un respeto hacia la labor que estamos desempeñando y no me preocupa a mí no me preocupa sino legislar a favor de los colombianos. Yo pienso que tenemos que pensar en esta Colombia que está tan polarizada. Yo no estoy de acuerdo con las polarizaciones, pero estoy de acuerdo que las cosas no se deben destruir, porque lo que se está haciendo actualmente es destruir lo que teníamos avanzado. En salud se destruyó el sistema, no hay medicamentos, no hay citas. Es que yo, Arles, así para terminar, yo nunca recibía quejas contra Sura ni contra Sanitas, y hoy en día esas EPS, una la tienen intervenida, ya le den un poco de plata a los hospitales, ya hay problemas con las citas y medicamentos, y la otra ya está diciendo, tome, le devuelvo 5,5 millones de afiliados, cójalos, gobierno nacional, y no se los ha querido recibir. No se los, porque ellos saben que lo que están haciendo es acabar con el sistema para volverlo todo público, para que sea la ADRES la que le pague a todos los hospitales. Si en este momento, Alex, yo he tenido que hacer antesala y decirle al presidente de la ADRES, páguele al Hospital San Juan de Dios lo que le está debiendo. Imagínate. Y que tenga yo que rogarle y decirle, mire, es público, ustedes les gusta lo público, entonces mire, ese es público. Y ellos, ¿sabes cómo manejan el tema?
es que las EPS se robaron la plata y son las deudas pasadas y yo no tengo por qué este gobierno pagarlas. Eso es lo que ellos dicen. Un gobierno que mira mucho al retrovisor, ¿cierto? Pero ¿quieres que te diga qué es lo que se está cobrando? La deuda a 30, 60 y 90 días que tampoco la han pagado. Imagínate. Es que ese es el problema. Ellos todo cogen el tema y lo vuelven y lo manipulan para decirle, no, pues es que queremos desaparecer las EPS. Y lo único que había que hacer con el sistema era quitar la intermediación financiera. No había que hacer más. Déjelas que funcionen y quítele la intermediación financiera. Pero que haya un control, unas auditorías a los hospitales, que haya medicamentos, que haya una red de referencia, contrarreferencia. Todo eso lo va a manejar el sector público. Yo no me imagino eso cómo va a ser, Alex. De verdad que no me lo imagino. La doctora Piedad Correal Rubiano, representante de la Cámara, hoy una de las voces académicas del Congreso de la República y de las personas que más allá de estar en oposición, ha logrado primero ser noticia nacional y también redundar con su discurso la política del país, no solamente por el tema de la ley Arleso, porque sea ponente de la reforma a la justicia, sino por la posición que ha tomado en materia de seguridad, por la posición que ha tomado en materia política y lógicamente por esa defensa que durante tantos años ha tenido la doctora Piedad Correal por solucionar de alguna manera ese hacinamiento tan terrible en las cárceles. Después hablamos de esos temas. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, mucho para hablar, demasiado, pero muchas gracias y un saludo muy especial. Muy bien, en la gerencia regional desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción de Felipe Urrea, este es el enlace nacional de los canales CNC. A ustedes, gracias.